es parte de la casa, es un amigo que nos dejó muy buen sabor a bocas la última vez que Su primera conversábamos intervención, claro. con él, y es que hablar de la salud mental es importante, sobre todo tras una pandemia que dejó al mundo un poco turuleco, si se quiere, y a partir de allí pues no es una casualidad que hayan tantos y tantos suicidios, que haya tanta y tanta violencia. Es por eso que vamos a recibir una vez más al psiquiatra Eduardo Huelmón, que se encuentra con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, Wendy. Buenos días, Alex. Qué placer estar placer. con ustedes de nuevo por aquí. Vamos a hablar del tema que, tal como Wendy lo introducía, las secuelas que deja a nivel de salud mental la COVID, ¿no? La COVID, sobre todo porque vemos a diario, amén de que igual ya pues estamos atravesando ahora el marzo 20, 3 años ya de esta situación sanitaria, pero aún así hoy día cada vez aparecen nuevos elementos detonantes de esta enfermedad y hay que alertar a la población porque muchas veces el desconocimiento nos lleva a errar. Así es, Alex. Mediática, ¿no? Muy bien. Fíjate, ya estamos a 2, 3 años, ¿no?, de la pandemia, y ya lejos queda el recuerdo del encierro. Inicialmente pensábamos que ese encierro, ¿verdad?, estar encerrado, Sí. Exacerbó los problemas de salud mental, fue responsable de todas las ansiedades y todo el estrés que la población vivió, y es verdad, en gran medida. Sin embargo, el COVID-19 en sí mismo es una enfermedad que tiene la capacidad también de perturbar la salud mental, y cómo lo hace. O sea, ya el COVID-19 sabemos que no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular que afecta el sistema cardiovascular, afecta las arterias, de hecho afecta bien íntimamente esas paredes de las arterias, las paredes interiores, y provoca daños a nivel vascular y obviamente en el cerebro. Sí. Nuestro cerebro necesita sangre que lleva pues glucosa y que lleva los nutrientes necesarios para el cerebro funcionar. Entonces también el tema con el COVID es que afecta directamente también el órgano cerebral. Fíjate cómo las personas pierden el olfato, el gusto, ¿no? Sí, es que el COVID afecta a los nervios, o sea, ya el nervio olfativo, el nervio gustativo, y entonces de esa misma manera ya los nuevos estudios que están saliendo a partir de la aparición del COVID-19, del SARS-CoV-2, como se le conoce también, nos están dando data muy importantes sobre su impacto en la salud mental. Sobre todo datas reveladoras. Datas muy reveladoras. Es decir, a partir de la aparición del COVID-19 han aumentado casi a un 300% las consultas en salud mental por temas de salud emocional, por problemas emocionales, por problemas de estrés postraumático, por problemas también de temas de, ya tú lo decías, violencia, estrés y depresión, un aumento considerativo de los suicidios, y últimamente eso ha estado muy en boga, ¿no? Y la gente está muy violenta, Eduardo. Así es. Y como bien decías, una de las primeras sintomatologías de la gente cuando tiene COVID es que pierde el gusto y el olfato. Pero no menos cierto es que ya arribando a 3 años, pues estamos viendo también muchas secuelas. Tenemos estadísticas de que así como ha aumentado ese 300% las consultas para los psicólogos y psiquiatras, cómo ha aumentado también el suicidio. Quizás no sabemos si tenemos la data de República Dominicana, pero a nivel global podemos determinar a casi 3 años cuánto ha aumentado el suicidio. Lamentablemente no tenemos esas estadísticas en nuestro país. Hay otros países que sí ya nos están aportando esa data, pero ha habido un aumento considerable, y es que el COVID deja secuelas. 1 de cada 3 casos tiene complicaciones de salud mental, ya sea con depresión, angustia o problemas relacionados al aumento de la ansiedad. Entonces las personas están experimentando síntomas como insomnio, elevación de la angustia, preocupaciones que no se me salen de la cabeza, una sensación de incomodidad, hormigueo, no poderse estar quieto, y en otros casos, por ejemplo, es una pérdida de la voluntad, no quererme parar de la cama, me siento mal, no quiero trabajar ya, no quiero salir, no quiero reunirme con mis amigos, y ahí empieza un problema adicional que debe ser atendido. Una cosa, Eduardo, sin dudas es la problemática que deja secuela tras una situación sanitaria. Y la otra es la toma de conciencia de que eso que estoy atravesando, de eso que estoy viviendo, es producto de algo que me lo provoca.
una sensación que muchas veces desconocemos es que, y para eso existen programas como estos, que vienen a corroborar un poco y a orientar a la población, a educarles, para que sepan que la secuela que ha dejado la COVID va mucho más allá y la problemática a nivel de salud mental pues preocupa mucho y hay que atacarla. Pero ¿qué tanto la gente crea conciencia de esta situación? Porque de repente tú hablabas del término de encierro, del término de poco manejo de las estadísticas, tú hablabas también un poco de poder contrarrestar la situación producto de todo lo que ha dejado tras el paso de la misma por entre nosotros, pero la gente quizás no sabe hasta qué punto esa situación es provocada por la COVID. Así es. Fíjate, la COVID, como te decía, 1 de cada 3 casos ya está dejando secuelas en salud mental. Nosotros recomendamos a toda aquella persona que habiendo tenido o habiendo pasado por una infección de COVID-19, si empieza a sentir síntomas como depresión o ansiedad, debe buscar ayuda. Sí. Nosotros somos la vacuna adicional al COVID. Y el antídoto. El antídoto adicional. Sí, la salud mental ofrece, el Servicio de Salud Mental ofrece a las personas también la posibilidad de atender estos síntomas, yendo a la consulta, hablando de ellos, siguiendo las recomendaciones profesionales. Eso es así. Tú sabes que hablábamos tras bambalinas y es que estamos conversando con el psiquiatra Eduardo Wellmont y que cuando... Psicólogo clínico, Wendy. Y psicólogo Gracias clínico. por la distinción. Bueno, lo cierto es, Eduardo, que hablábamos tras bambalinas de muchos de los casos que hoy por hoy son muy sonoros en la prensa nacional. Uno de ellos, pues, este fin de semana con el chico que se lanza del Homs. Un 7º piso, ya se sabe la identidad de este joven, hijo de médico, también de docente. El médico igual. Y el médico también, sí. Y la verdad es que iraní. Da mucho estupor pues toparnos en redes sociales y en los medios de comunicación con casos como este, de gente que incluso pues está muy cerca a la medicina, que sabría entonces cómo poder solventar alguna situación y sin embargo también pasa. Nosotros hablábamos tras bambalinas y ahí es que voy, que decías que la causa del suicidio son 2. Vamos a definirla. Sí, el suicidio usualmente se da ya por un tema de la persona sentirse acorralada o desesperada por cualquier situación que sea, y también por un tema de enfermedad de depresión mayor, que es la mayoría de los casos. La depresión mayor es una enfermedad que en nuestro país está haciendo estragos y no tiene cara, es una enfermedad que no respeta tu edad ni tu posición social, que si tú eres médico o hijo de médico. Es decir, cualquier persona puede caer en una situación de depresión que puede agravarse y terminar en una depresión mayor. La depresión mayor es una depresión que va exacerbándose, va creciendo. Sí, y entonces desencadena una situación ya gravísima, donde las personas tienen una ideación suicida, o sea, ya están pensando en quitarse la vida, no se levantan de una cama o se sienten completamente apabulados. Y lamentablemente, pues el desenlace puede ser la muerte, si no son atendidos a tiempo. Por eso es que hay que tomar estos síntomas tan en serio. Es decir, una persona que empieza con síntomas de depresión, de no quererse levantar, de no querer participar de la vida cotidiana, de no querer salir con la familia, pues debe inmediatamente buscar ayuda. O sea, estamos hablando de que... Y no se le debe dejar a la persona, es decir, son las personas que rodean al individuo que tienen que actuar. O sea, la persona que sufre de depresión no te va a decir, mira, llévame, necesito ayuda. Difícilmente lo hace. O sea, son los cónyuges, los hijos, los padres que tienen que actuar y darse cuenta que cuando aparecen estos síntomas hay que actuar inmediatamente para evitar situaciones mayores. A propósito de que mencionamos y de que abordamos el tema de la situación mental, la salud mental dejada atrás, el paso, las famosas secuelas, ¿no? Que deja la COVID, ¿podría estar relacionada y qué tan íntimamente la depresión a esta condición, a esta situación? Sí, por supuesto. Todos los temas de salud emocional están vinculados al COVID. O sea, de una manera u otra, 1 de cada 3 está padeciendo de problemas de ansiedad o depresión o irritabilidad, que son los 3 ejes del estado de ánimo. La irritabilidad es la que lleva a muchas personas a cometer también locuras, o sea, por problemas de ira, por coger pique.
y hacen entonces locura en las calles. Somos una sociedad un poco violenta, ¿verdad que sí? Somos muy exacerbados. Entonces, cuando tú le sumas a eso irritabilidad, pues pueden ocurrir desgracias. Igualmente tenemos los temas del estado de ánimo deprimido, que puede caer en una depresión mayor, o las ansiedades. Las ansiedades hacen que las personas pues se sientan desesperadas, pierdan sueño, no se pueden concentrar, o sea que también es una situación que te quita la calidad de vida y que puede, y además hay otro tema, otro riesgo asociado muy importante que quiero también llamar la atención, que son los temas de los accidentes cardiovasculares. Como el COVID es una enfermedad vascular, puede provocar embolia, puede provocar coágulos que pueden llevar a un accidente cardiovascular, un ACV. Entonces hay un aumento, los neurólogos lo saben, o sea, el aumento que ha habido a partir de la epidemia COVID. Y quiero hacer un señalamiento aprovechando, que mucho se ha dicho de que la vacuna es la culpable de que estas personas estén presentando ahora ACV, que después que le pusieron la vacuna tienen un ACV. No, no es así. No es así y eso se ha demostrado y las personas deben ir a vacunarse sin miedo porque la vacuna se enfoca en la parte inmunológica, no en la otra parte que puede producir lo que decía la enfermedad vascular. Entonces la vacuna sí previene y es importante vacunarse. No es la vacuna la que está creando los accidentes cardiovasculares, como se ha dicho mucho en los medios. Entonces las personas ahora tienen miedo de vacunarse. No, hay que vacunarse. Eso es así. Lo que decíamos, Wendy, doctor, o sea, muchas veces nos movemos en función del desconocimiento y ese mismo desconocimiento nos hace pues a traer consigo un sinnúmero de anomalías que sufre nuestro cuerpo, sin duda alguna, de manera directa. Eso es así. A propósito de eso, del desconocimiento, ¿cómo podemos tener las herramientas para conocer esas alertas que nos puedan decir fulano o fulana debe de ir a acudir a un terapeuta de la salud mental? ¿Cuáles son? Que la presentan, ¿Cuáles son? Claro, ¿cuáles son esas alertas que podamos pues comenzar a enumerar y con ella pues también conocer? Porque quizás el desconocimiento dice que es la madre de todos los males. Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, la prevención, en contraparte, la prevención es la herramienta más importante. No hay que esperar a estar enfermo. Si usted le dio COVID, y ya usted superó los síntomas críticos, esa primera semana tan incómoda, pasado una semana, haga una cita, vaya a verse con un profesional de la salud mental, hable con él, déjese examinar, al mismo tiempo vaya también a un cardiólogo, sugeridamente, o a un neurólogo, para que le hagan un examen para ver cómo están sus sistemas vasculares, es decir, como medida preventiva, no hay que esperar que las cosas pasen. Eso es así, pero si ya tenemos la situación, ¿cuáles serían esas alertas que tenemos que tener? Toda aquella persona que pasa por COVID y tiene síntomas como pérdida del olfato, que es un tema neurológico. Y se mantiene en algunos casos mucho tiempo. Se mantiene por mucho tiempo, se puede llegar hasta un año inclusive. Debería en principio buscar ayuda de salud mental también, con el psiquiatra, con el neurólogo o con el psicólogo, para hacerse una evaluación como corresponde y ver cómo estos síntomas me podrían estar afectando mi sistema nervioso. ¿Qué es lo preocupante? Entonces ahí es donde hay que atacarlo pues a tiempo, ¿no? Bueno, vamos a agradecer al doctor, al licenciado Eduardo Huelmón, con nosotros, psicólogo clínico, abordando este tema de las secuelas. Importante hacerle caso a estas alertas que emite tanto nuestra psiquis, nuestra mente, que manda mensajes directos, pero muchas veces no lo sabemos descodificar. Entonces, para eso nos auxiliamos de expertos, en el caso de Eduardo Huelmón, de expertos en la conducta humana, para poder contrarrestar allí y ponerle nombre a eso que atravesamos, a eso que experimentamos o que experimenta nuestro cuerpo, ¿no? ¿Dónde te encontramos, Eduardo? Bueno, conmigo me pueden contactar en mis oficinas y llamando al número 809-542-2022, a la orden.